Shalom y bendiciones, amados hermanos. Hoy nos encontramos acá nuevamente en este lugar, en la Quejilá Mesiánica de los Bienaventurados. Hoy estamos acá reunidos para dar lectura a la palabra en esta tarde de cierre de Shabbat. Yo sé, Padre amado, que tú eres bueno y misericordioso y nos has permitido estar acá nuevamente reunidos. Por eso te damos gracias, Padre, porque en medio de las dificultades, en medio de situaciones difíciles, sabes que te agradecemos porque nos has permitido conocer tu palabra. Así que, Padre, en esta tarde nos venimos delante de tu presencia para que seas tú manifestándote en nuestras vidas a través de la palabra. Para que seas tú, Padre amado, enseñándonos acerca de la Escritura, para que podamos ir confiadamente y para que tú seas a través de la palabra lámpara a nuestros pies, para que no podamos tropezar, Padre. Por eso en esta tarde te damos gracias, porque a ti sea la gloria, a ti sea la honra, sea la exaltación por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de nuestro Rabí Yahshua HaMashiach. Amén. Por eso, Padre Santo, te pedimos que en esta tarde que vamos a iniciar la lectura de la segunda parte del libro de Éxodo y su implicación en el Pesaj, en la fiesta de Pesaj, que también se encuentra en Levítico y que también se encuentra en el Brit Hadash, en el pacto renovado. Vamos a encontrar allí grandes verdades que siempre se nos ha ocultado y que a la fecha de hoy está saliendo a la luz para que podamos celebrar la fiesta conforme a como el Padre siempre lo ha deseado. Te damos gracias por la vida de estas mujeres, Padre. Te damos gracias por la vida de los hombres que también siguen tu palabra, por aquellos predicadores también que no se callan a pesar de las situaciones, siguen hablando tu palabra, Padre amado, a pesar de que lo señalan, a pesar de que son perseguidos. Sabemos, Padre Santo, que siempre estás allí dándole la fortaleza, y por eso, Padre, te damos gracias, y que esta tarde seas tú el único protagonista a través de tu palabra en este lugar. Por eso vamos a comenzar la adoración en este lugar. Y hay una canción muy bonita que yo estaba escuchando hace rato y que me pareció muy bonita cantarla en esta tarde, ¿sí? Y es A Yahweh sea la gloria. Cuando nosotros entendemos verdaderamente que Él lo hizo todo, ahí nosotros nos quedamos chiquiticos, ¿no, hermano? ¿Cómo he de expresar lo que Yahweh ha hecho por mí? Sin merecer dio su sangre por mí, y las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que quiero ser, te lo debo todo a Él. Vamos a decir: a Yahweh sea la gloria. A Yahweh sea la gloria. A Yahweh sea la gloria. A Yahweh sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Yahweh sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Él y agradarle solo a Él.
si acaso llego a alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Yahweh sea la gloria por lo que hizo por mí. Aleluya, Padre, la honra y la gloria para ti. Aleluya. A ti sea toda la gloria, Padre eterno, a través de Mashiach Yahshua, tu justicia, la justicia redentora. Aleluya. A Yahweh sea la gloria. A Yahweh sea la gloria. A Yahweh sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder me ha levantado. A Yahweh sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí, por lo que hizo por mí. Aleluya, Padre. Necesitamos seguir aprendiendo de ti. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Yahweh, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra ahí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Yahweh, porque Él es quien cuida de mí. ¿Quién cuida de mí? Yahweh cuida de mí. Yahweh cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Yahweh cuida de mí. Y yo amo su casa, y no hay otro solo. Yo no estoy solo porque Yahweh cuida de mí. Yahweh cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Yahweh cuida de mí. Y yo amo su casa, y no ando solo. Yo no estoy solo porque Yahweh cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano me sostendrá. Si una puerta se cierra ahí, otra puerta se abre ahí.
Él es quien cuida de mí. ¿Quién cuida de mí? Yahweh cuida de mí. Yahweh cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Yahweh cuida de mí. Y yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Yahweh cuida de mí. Yahweh cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Yahweh cuida de mí. Y yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Adón es quien cuida de mí. Aleluya. Yahweh cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Yahweh cuida de mí. Y yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Yahweh cuida de mí. Yahweh cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Yahweh cuida de mí. Y yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque Yahweh cuida de mí. Yahweh cuida de mí. Aleluya. Yahweh es quien cuida de mí. Bendito sea el Padre, aleluya. Aleluya, Padre, bendito sea tu nombre. Rendimos toda adoración y exaltación a ti en esta noche. Postrado en tu altar me encuentro, rendido a tus pies me entrego. Conozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanaba. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Yahshua. Vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Yahshua. Postrado en tu altar me entrego, a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanaba. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser.
debemos ir a ti para tener descanso. Que no hay nada ni nadie que pueda darnos el amor como tú lo has hecho. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Yahshua. Vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Yahshua. Padre, ya vienen días de preparación para tu pesa, para aquella fiesta, Padre Santo. Danos hoy en este día que estamos acá reunidos de tu palabra, para que podamos poner conforme como lo dice la palabra, Padre. Que podamos en aquel día celebrar la fiesta de pesa como tú lo has ordenado. Danos, Padre, la Torá en esta tarde, Padre Santo, y llena todo corazón, llena todo vacío, Padre, en este lugar. Y sobre todo aquellos que te anhelan y te buscan solo a ti, día y noche. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a hablar de lo que estábamos en el estudio de ayer acerca de pesa, ¿sí? Bendito sea el Padre que nos permite estar reunidos nuevamente en este lugar. Bendito sea el Padre. Mientras que nos acomodamos aquí, amados hermanos, vamos a dar tiempo acá. Sí, así es una realidad. La palabra dice que muchas mujeres seguían al Mashiach y le servían. Muchos. Shalom a Jesús no llora, que está allí conectado con nosotros. Hoy vamos a ver la segunda parte, amados hermanos, de lo que estábamos viendo ayer, algo precioso. Pero en esta tarde vamos a ver cómo ahora se da el cumplimiento aquí en el Mesías, en el Mashiach Yahshua. Primero habíamos visto de que el Padre había dicho que para salir de Egipto tenían que llevar el cordero, inmolarlo, tenían que colocar la sangre sobre los dinteles, pero eso quedaba hasta ese momento. Pero ya luego que viene nuestro Maestro, ya se viene el cumplimiento, y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Acuérdense, amados hermanos, que ayer habíamos hablado de todo esto, y también una frase que dijo el mismo Mashiach, nuestro Cordero, dijo unas palabras: Abraham me vio y se regocijó. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ayer de eso? Abraham me vio y se regocijó. Lo mismo pasó con nosotros cuando reconocimos al Mashiach Yahshua. En ese momento nos regocijamos, y no preguntémoslo a cada uno que se ha bautizado en su nombre. Ya nosotros lo vimos, aunque no lo hemos visto físicamente y lo hemos palpado, Él habita en medio de nosotros, y a través de su palabra Él está con nosotros, porque eso fue lo que Él dijo, ¿sí? Y ayer estábamos hablando de eso, y la orden que dio el Padre a través del libro de Levítico fue que todas las generaciones debían poner por obra la fiesta de pesa. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Ayer lo leímos en el libro de Levítico. Y entonces, amados hermanos, vamos a tratar así, a cuenta de páginas, para dar continuidad. Entonces vemos que ya en el tiempo de Josué, vamos al libro de Josué capítulo 5, 2 al 12. Para que veamos que el pueblo de Israel tenía que poner por obra la palabra. Josué capítulo 5. Dice, hoy vamos a leer bastante la palabra, amados hermanos, así que muy pendiente. 5, versículo 2 al 12, dice: En aquel tiempo el Adón le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y los circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizado la ceremonia, porque los israelitas de aquella de edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Yahweh le había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaba leche y miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Adón, y por ello él les juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones de esa edad. Y luego dice la misma palabra que Josué fue y circuncidó a todos aquellos durante el viaje.
Una vez que todos fueron circuncidados, versículo 8, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Adón le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio. Y eso es lo que significa, amados hermanos. Eso es lo que significa pesa. Hoy les quito el oprobio, hoy voy a pasar por encima de ustedes, no va a venir nada sobre ustedes porque hoy les voy a quitar el oprobio. Miren lo que dice. Luego le dijo esto, miren lo que dice el Padre. Una vez todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento, no se salieron, acuérdense. Y le dijo, luego el Adón le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llamará el Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14, tal cual como lo había establecido el Padre, no podía ser en otra fecha sino el día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron el Pesaj. ¿Sí se dan cuenta? Ellos estuvieron ahí, pero al día señalado ellos fueron y celebraron Pesaj. ¿A dónde estaban ellos? Dice que estaban en la llanura de Jericó. Al día siguiente, después de Pesaj, el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra, los panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Y ahí estaba anunciando que otra fiesta más, los frutos. Vemos como allí el Padre estaba señalando todo, amados hermanos. Primero estaba diciendo, bueno, ya pasaron por el pacto que era la circuncisión. Ahora celebraron Pesaj porque ningún extranjero podía celebrar Pesaj. Y ahora van a disfrutar de los primeros frutos de la tierra. Y ahí estaba anunciando el Padre la próxima fiesta que también vendría. Bendito sea el Padre. ¿Sí? Entonces vemos allí que el pueblo de Israel en el tiempo de Josué también ponía por obra estas cosas. En el libro de Segunda de Reyes, con el rey Josías, voy a dar dos testimonios nada más acá, para que vean que ellos sí ponían por obra el libro de Pesaj. Segunda de Reyes, capítulo 23. Y voy a leer el versículo del 1 al 5 y 21 al 23. Dice: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá en Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, tanto los coanín como los profetas, y en fin, la ciudad entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Adón y en presencia de ellos leyó todo lo que estaba escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo de Yahweh. Siempre el libro de Pesaj estaba unido ¿con qué? Con la Torá, amado hermano. Perdón, la fiesta de Pesaj siempre estaba unida con la Torá. Siempre se enseñaba Torá, se les enseñaba que no debían desobedecer los mandamientos del Padre y luego iban y celebraban la fiesta de Pesaj. Dice: después se puso encima junto a la columna y en presencia del Adón renovó el pacto, comprometiéndose a seguir y a cumplir de todo corazón y con toda el alma y sus mandamientos, preceptos y sus decretos, reafirmando las palabras del pacto que estaban escritos en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y mira lo que dice el versículo 21 al 23. Después ese mismo rey Josías dijo, versículo 21, el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua o el Pesaj de Yahweh, su Elohim, según está escrito en el libro del pacto. Primero él tenía que llevarlos a todos a darle el entendimiento verdaderamente de que eso era un pacto y que ellos debían ponerlo por obra. En el momento que todos entendieron y renovaron el pacto, ellos dijeron: sí, es verdad, el pacto nosotros lo quebramos, pero queremos hacerlo nuevamente. Sí, al todos estar de acuerdo, al unísono, a una sola voz, dice la palabra que el rey les dio esta orden: celebren la fiesta de Pascua o de Pesaj, según está escrito en este libro. Y miren lo que dice la preciosura que dice el versículo 22. Desde la época de los jueces que gobernaron Israel hasta los reyes de Israel y Judá, no se había celebrado una Pascua o un Pesaj semejante. Eso quiere decir que cuando ellos renovaron ese pacto, amados hermanos, el Padre los llenó con misericordia, les quitó ese oprobio y fueron a celebrar Pesaj. Eso es lo que el Padre nos permite a nosotros. Cuando vamos a hacer la tevilá, a nosotros se nos enseñan los mandamientos, a nosotros se nos dicen lo que está escrito en el libro del pacto. Y luego vamos a las aguas. Pero ya eso es nuestro tiempo. Y seguimos. Ya con esto, les digo a ustedes, amados hermanos, que ya el pueblo de Israel continuaba celebrando la fiesta de Pesaj, ¿sí? Sin importar dónde estuvieran, ellos tenían que celebrar Pesaj. En el año, en el libro de Isaías 9, ya comienza a mostrarnos el Padre una profecía que habla acerca de ese cordero que tenía que venir, ¿sí? Y ese cordero está escrito en el libro de Isaías capítulo 9.
Mire, yo esta mañana estaba leyendo esto y venía en lágrimas. Esta mañana, una chilleta esta mañana, toda la mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende más y entiende más la Escritura, el corazón a uno se le pone chiquitico de todo lo que hizo nuestro Padre. El pueblo, versículo 2, Isaías 9:2, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas les has resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca y ha aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten un botín. Ciertamente tú has quebrado, como el que derrota a Madián, el yugo que los oprimía. Y le estaba diciendo, mira, lo mismo, hoy les quito el oprobio, les voy a quitar el oprobio. Eso es lo que estaba diciendo el Padre. Mira, aquí lo dice, ciertamente tú has quebrado como el que como la redota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, nos ha nacido el Cordero. Eso era lo que estaba profetizado en ese momento. Ha nacido el Cordero, y ese Cordero, dice la misma Escritura, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Elohim fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo de Yahweh Todopoderoso. Pero ¿qué también nos dice la palabra? Que él había recibido un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento que recibió el Mashiach Yahshua? Que él tenía que entregar su vida y después volverla a tomar. Y luego se cumpliría esto. Pero primero vendría el proceso del Cordero de Pesa. Primero él vendría como ¿qué? Como un Cordero sufriente. Y luego se presentaría como el Todopoderoso. Aquí estamos viendo las dos etapas del advenimiento de nuestro Maestro. En el capítulo de Isaías 53, desde el 52, vamos a leer unos versículos y vamos a ver cómo allí ya estaba descrito todo esto. Lo que pasa es que a veces leemos la Escritura y no nos fijamos en esos detalles. Isaías 52 habla del siervo sufriente, ¿sí? Y nos dice, versículo 13, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía en su aspecto. Del mismo modo muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado, y entenderán lo que no se les había oído. Y empieza a decir, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el poder del mismo Yahweh Jalión? Dice la palabra que este Cordero creció en su presencia como un vástago tierno, como una raíz seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y está hablando del Cordero. Él fue hecho para el sufrimiento en su primera venida, pero luego se va a presentar como ¿qué? Como el Rey de Reyes y el Adón de Señores. Amados, y aquí lo estaba diciendo, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades. ¿Cuándo cargó él con nuestras enfermedades? ¿Cuándo cargó él con todos esos dolores? Porque dice que fue golpeado por el mismo Yahweh y lo humilló, y fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre el Cordero, amado hermano, si usted entiende esa palabra, sobre el Cordero recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a las heridas del Cordero fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, como cada quien seguía su propio camino, pero el Padre hizo recaer sobre el Cordero la iniquidad de nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, se comportó como un cordero sufriente. Ustedes saben que a los corderos, cuando lo van a llevar a aquel lugar, cuando iban a hacer el sacrificio, ellos se quedaban completamente quietos, ellos no peleaban, no hacían nada, simplemente se quedaban allí. Por eso es que al maestro se le dice el Cordero, ¿sí? Se le dice el Cordero, porque el Cordero no pelea, el Cordero simplemente se queda allí y espera para lo cual fue creado.
Mira lo que dice: después de prenderlo y juzgarlo le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Y muchas cosas que dice acá, ¿sí? Dice el versículo 10: pero el Adón quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá a su descendencia prolongada sus días y llevará a cabo la voluntad de Yahweh. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Que nacería un niño, ¿sí? Que sería nuestro pez. Esa era la voluntad del Padre desde el principio. Solo que desde el principio no se tenía ese entendimiento. Simplemente se le dijo de manera preventiva, de manera visual a futuro: ustedes van a celebrar poniendo un cordero en su mesa, van a poner hierbas amargas para recordatorio. Pero cuando viniera el maestro, todo iba a tener el verdadero entendimiento. ¿En quién? En él. Entonces, amados hermanos, ya con esto estamos demostrando que habían profecías que nos hablaban acerca de ¿quién? De el Cordero. Hasta que llegó el tiempo, amados hermanos. En el año 4000, que fue cuando se presenta el maestro, en el año 4000, dice la palabra que se presenta el Cordero perfecto. Unos pocos pudieron reconocerlo, ¿saben? Pero ahora les pregunto: ¿por qué pocos pudieron reconocer al Cordero que venía a morir por el pueblo de Israel como el Cordero de Pesa? ¿Por qué muchos no lo reconocieron? ¿Era porque no ponían por obra las cosas como él? Porque no ponían por obra la Torah. Si ellos hubiesen puesto por obra la Torah y no hubiesen quitado la mente, la mirada y su alma y su fuerza de ese pacto, y hubiesen seguido al Padre conforme como él lo dijo, ellos hubiesen reconocido al Cordero Pascual, al Cordero de Pesa. ¿Pero por qué no lo reconocieron? Porque ellos andaban en sus propios caminos, en sus propios deleites, y esto los llevó aquí a errar. Por eso es que aún está escrito en la palabra que lo suyo vino y lo suyo no lo aceptaron. Aún los mismos de su propia profesión, los que enseñaban la palabra. Entonces, llega el tiempo perfecto, amados hermanos. Ya no es ese Cordero estructurado que se vio hace tiempo, sino que ahora vino y se presentó como el hombre hecho carne, ¿sí? Muchos esperaban a un profeta, amados hermanos, y eso lo veía yo esta mañana y también me dio mucha tristeza, porque muchos esperaban a un profeta. El pueblo estaba esperando al profeta Elías. Ahora, ¿por qué nos preguntamos por qué esperaban al profeta Elías? Porque ellos estaban esperando lo que decía Malaquías capítulo 5, vamos a leerlo. Ustedes no saben por qué ellos le decían cuando el Mashiach estaba en el madero y él decía Elí, Elí. El pueblo decía: está llamando a Elías, está llamando al verdadero profeta. Malaquías, ya le digo, creo que es 5:4, ya le voy a decir. Es 4 o 5. 4 de 4 al 5. Entonces el pueblo de Israel estaba esperando a un profeta que hiciera las señales y que cumpliera con todo lo que ellos decían para poder ser ¿quién? El Mesías. Malaquías capítulo 4 versículos 4 y 5. El mismo Padre a través del profeta Malaquías dice: acuérdense de la ley. Miren que siempre, amados hermanos, vamos a esperar que pase el avión. Debemos tener algo entendido. Siempre la Torah está unida al Pesaj, al Cordero. Y mire como el Padre lo dice acá, a través del profeta Malaquías: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Lo primero que le dice es eso: acuérdense de lo que ya se ha estipulado. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en el monte Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías. Y por eso es que ellos esperaban era quién, Elías. Ellos no esperaban al Mashiach. Ellos estaban esperando era que Elías se volviera a presentar en carne, resucitara y estuviera allí con ellos y les hablara. Pero miren lo que dice la palabra: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Adón, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir a la tierra con destrucción total. ¿Por qué? Ellos estaban esperando a Elías, pero no era ese Elías. El Elías que había que venir era ¿quién? Juan el Bautista. Y ahí tenemos el versículo, ahorita lo vemos. El Elías que tenía que venir no era el Elías del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, para que podamos entender, sino que venía un nuevo hombre que sería Juan el Bautista, que hablaría y tendría el mismo ímpetu que ¿quién? Que Elías. Porque Elías fue y batalló
contra todos los sacerdotes de Baal. Y él le dijo al pueblo de Israel estas mismas palabras: ustedes el día de hoy decidan si van a adorar al Dios de Baal, al Dios Baal, o van a adorar al Dios de Israel. Es lo mismo que hacía Elías. Elías le decía: arrepiéntanse de sus pecados. ¿Quién los ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Él señalaba el pecado de manera inmediata y por eso se le reconoció que era como ¿quién? Como Elías. Pero el pueblo estaba esperando era que viniera Elías nuevamente. Y miren lo que dice la palabra. Pero no era Elías el Cordero, era Juan el Bautista, quien debía venir, como está escrito en el libro de Mateo 17:11. Vamos a verlo. Y allí fue la falla, amados hermanos, o una de las fallas. Por eso somos bienaventurados, hermanos. El Padre nos ha permitido entender la palabra y poder saber quién es el Cordero. Mateo 17:11 al 13. Mira lo que dijo el mismo Rabí. El mismo Yahshua dijo: sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas. Respondió Yahshua: pero les digo que Elías ya vino. Elías ya vino. Entonces, ¿cómo el pueblo quedó estupefacto cuando dijo: ¿cómo que Elías ya vino? Y él le dijo: Elías ya vino. Y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque a él le cortaron la cabeza. Lo metieron preso y le cortaron la cabeza. Entonces el mismo Mashiach le dijo lo que decía el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículo 4 al 5, era que tenía que venir alguien con el mismo espíritu de ¿quién? De Elías. Y ese era Juan el Bautista. Y ustedes no lo reconocieron. Él ya vino. Dice: Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera van a hacer sufrir al Hijo del Hombre en manos de ellos. Ya el maestro estaba diciendo cómo iba a morir, cómo iba a ser su muerte. Entonces, hasta aquí vemos el grave error del pueblo de Israel al no entender la palabra. Ustedes saben cuándo nosotros no podemos reconocer cuándo es el Mashiach y cuándo no, porque ponemos por obra su palabra y reconocemos lo que está escrito, y vamos a poder saber si es el Mashiach hablando o no. Es la única manera, no hay otra manera. Es a través del Ruach HaKodesh que nos va a dar el entendimiento para poder discernir: esto es del Padre y esto no es del Padre. Y así vamos a poder dar al blanco. Por eso la Torah en hebreo tiene como entendimiento dar al blanco. Es como cuando usted agarra una flecha y la dispara a la diana y le da el punto rojo. Entonces eso es la Torah. Y el pecado es que errar al blanco. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos erraron al blanco. Pero también tenía que cumplirse eso. Miren, amados hermanos, este profeta del cual habló Moisés era Juan el Bautista. La Torah, ¿sí?, dice que servía, su manera de hablar sería para presentar ¿quién? Al Cordero de Pesa. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Él les iba y le decía la verdad en su cara a todo el mundo. Él vivía en el desierto, pero él siempre hablaba Torah. ¿Y cuál era la intención del Padre? Era hacer lo mismo. Torah y el Pesa. Torah y el Pesa. Torah y Pesa. Siempre ha sido así. El pacto y el Pesa. Entonces, Juan 1 al 6, el libro de Juan, y aquí esto se pone mejor, amados hermanos. Juan 1:6 dice: vino un hombre llamado Juan, es decir, el Elías que tenía que venir. Ahora sí entendemos eso. El Elías que tenía que venir, vino. Yahweh lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? La Torah, amados hermanos. Él lo que estaba dando era testimonio. Arrepiéntanse porque es necesario que pongan por obra la palabra. Era lo que le estaba diciendo. A fin de que por medio de él creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Era el Cordero de Pesa. La luz, el Cordero, el que nos iba a quitar el oprobio. Bendito sea el Padre.
Y sigo leyendo, amados hermanos. En este capítulo vamos a encontrar una cosa pero tremenda, nada más en el puro capítulo 1 del libro de Juan. Dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó, es decir, él fue ese chofar, él fue ese profeta, él habló la palabra, él enseñó lo que estaba escrito en la Escritura y por lo tanto dice que este es quien el que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Cómo él podía saber que venía alguien que existía antes que él? Era porque él sí conocía la Torá, porque él sí conocía la profecía y porque a él se le había encomendado una tarea importante que era presentar al Mashiach. Por eso él sabía. Mucho más adelante dice que él no lo reconoció, él no lo reconocía físicamente, solo se le había dado una señal. Lo mismo que se nos ha dicho a nosotros. Hay una señal en los hijos de Dios que nosotros solo sabemos cuándo son hijos y cuándo no. Sí, es lo mismo. Dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Yahshua, a quien nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es, mira lo que dice acá, el Hijo unigénito que es Yahweh y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan el Bautista, ¿sí? Cuando los judíos de Jerusalén enviaron al sacerdote y levita a preguntarle quién era, porque tampoco sabían que él era el Elías, por eso ellos se atrevieron a preguntarle, pero ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías que debe venir, porque ellos estaban esperando a alguien, y por eso ellos le dicen, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías, y él, por eso es que él dice, yo no soy. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? Vuelve que fíjense, le vuelven a preguntar lo mismo. Entonces tú eres Elías, porque ellos estaban esperando a Elías. Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy la voz que habla Torah. Eso era lo que él estaba diciendo. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? Para que se cumpliera la palabra, la profecía del profeta Isaías. Mira lo que dice acá, amado hermano, enderecen el camino. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Mashiach, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y dijo, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen. Y él estaba diciendo la verdad, ustedes no lo conocen, porque si lo conocieran, cuando él se presente lo van a reconocer, pero ustedes no lo conocen. Y viene después de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y llegó el momento, amados hermanos, llegó el Cordero. Yo me emocioné mucho leyendo esto esta mañana. Ya vino el Cordero. Juan, yo me imagino que no es que no podía creer por incredulidad, sino por la expectativa, por lo que estaba sintiendo en ese momento, que ya era el momento. Porque él no sabía en el tiempo específico, el día que se lo iba a encontrar. Sí sabía el tiempo, pero no el día específico. ¿Sí? Él simplemente iba y hacía la palabra, decía lo que se le ordenó y llegó el día, amados hermanos. Al día siguiente, Juan vio a Yahshua que se acercaba a él y le dijo, aquí tienen al Cordero. Ahí fue la primera vez que él dijo, ahí tienen al Cordero. Él sí lo reconoció. Ahí tienen al Cordero, el que quita el pecado del mundo, es decir, al Cordero de Pesa. Cada vez que ustedes escuchen eso, está hablando del Cordero de Pesa. Aquí ven al Cordero que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara el pueblo de Israel, vine bautizando en agua. Juan declaró, vi al Rúa descender como una paloma, permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, se refería a que visualmente él no lo había visto, ¿sí? Pero miren lo que dice esto tremendo. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, el Padre le dijo, este es mi Cordero, este es el Cordero de Pesa, este es el que ha llegado el tiempo para que el oprobio del pueblo de Israel sea quitado. Y le dijo, esta señal,
aquel sobre que veas el Espíritu desciende y permanece en él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Yahweh. Él lo testificó con toda firmeza, él no dudó, él no le dijo, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el que debía venir? Él dudó fue después, amado hermano, ¿cuándo qué? Cuando tuvo una aflicción, allí sí le cayó la duda porque tuvo una aflicción, él no se imaginó que iba a morir de esa forma y que iba a estar encarcelado, ¿sí? Pero su trabajo lo hizo, que era cumplir con su propósito. Después que cumplió con el propósito, lo demás, el morir en el Mashiach es ganancia. Al día siguiente Juan estaba bautizando de nuevo allí con sus discípulos. Al ver, sí, que Yahshua estaba para ellos, dijo otra vez, aquí tienen al Cordero. Aquí tienen al Cordero. Cuando los dos discípulos oyeron decir esto, aquellos discípulos que sí seguían la palabra dijeron, Maestro, déjanos seguirte. Porque ellos sí sabían que tenía que venir un Cordero y le creyeron a lo que había dicho Juan. Dice, ¿qué buscan? Le preguntó el maestro. ¿Dónde te hospedas, Rabí? Vengan a ver, le contestó Yahshua. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Nadie vuelve a separarse del maestro cuando tiene un encuentro con él, porque saben que en él lo está todo. Andrés, hermano y Simón de Pedro, eran uno de los que al oír a Juan que había seguido a Yahshua, Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego lo llevó a Yahshua, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, mira, allí comenzó la obra del Cordero, amados hermanos. Al día siguiente, en el pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Yahshua de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ellos sí lo reconocieron. ¿Sí ven? Ellos estaban esperando a alguien que cumpliera las características de los cuales habló Moisés en la Torá. Y al ellos encontrárselo dijeron, lo encontramos, es Él. Lo mismo va a pasar con nosotros, amados hermanos. Cuando solamente seguimos esto, cuando el maestro venga, nadie va a ser engañado. ¿Saben lo que dice la palabra? Que no seamos engañados, porque muchos dirán, yo soy el Mesías, pero no le crean. Yo soy el Mesías. Muchos han dicho que son el Mesías, pero no debemos creerle, porque ya conocemos que está escrito, que Él va a venir y se va a abrir ese cielo como un pergamino, y va a descender con todo poder y su gloria, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y tendrá en el muslo derecho el nombre del Rey de Reyes, y Adón de Adones. Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque ya como Cordero de Pesa ya lo reconocimos. Pero es necesario leer esto, amados hermanos. Entonces, había un hombre llamado Natanael, que el mismo Rabí le dijo, te vi debajo de la higuera. Estar debajo de la higuera representa estar escudriñando la palabra, estar siempre allí bajo la morada del Omnipotente. Y en ese momento, cuando Natanael se lo encontró, el maestro le dijo, he aquí un verdadero israelita donde no hay mentira en él. ¿Cuántos de nosotros queremos que el Padre nos diga, he aquí verdaderos israelitas, no hay mentira alguna en ellos? Yo quiero ser el primero que cuando el Padre venga a través del Mashiach nos diga eso. Son verdaderos israelitas, no hubo engaño en ellos, no torcieron la palabra, siempre estuvieron atentos a mi voz. Entonces, amados hermanos, luego de todo esto se presenta el Mashiach, comienza su obra, y en el libro de Juan capítulo 2 nos encontramos que había una fiesta que se estaba celebrando en la fiesta de la boda de Caná, ¿sí? Dice la palabra que estando ellos allí fue invitado Yahshua y sus seguidores, y estaba su mamá con él. En ese momento se había acabado el vino y su mamá le dijo estas palabras, porque ella también tenía entendimiento de lo que decía la palabra, que él tenía que morir, porque a él le fue revelado. ¿Se acuerdan cuando ella vino el ángel y le dijo, tu hijo va a sufrir también una muerte tremenda? ¿Sí? Entonces, ella, cuando estaban hablando del vino, que el vino se había acabado, fue y le dijo, es tu momento, anda, es tu momento. ¿Pero qué le dijo el maestro? No, mujer, todavía no ha llegado mi momento. Pero más sin embargo, voy a hacer este milagro para dejar algo ya allí establecido de que yo soy el que soy. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Dice la palabra que el vino se había acabado. La mamá le dice, Yahshua, hijo mío,
es tu hora. Y él dijo, no, no es mi momento. Pero más sin embargo mandaron a traer los cántaros llenos de agua, ¿sí? Aquellos envases llenos de agua. Y en el momento el Mashiach Yahshua los convirtió en vino. Esa representación que él hizo allí era el Cordero de Pesa, el nuevo pacto que él iba a hacer con nosotros, que iba a descender su Ruach HaKodesh, y eso lo vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 9, ¿sí? Donde dice que ya habrá un nuevo pacto, un pacto con su sangre, un pacto con la sangre del Cordero, un pacto con lo que se había dicho al principio, pero que no obedecieron, pero que iba a ser un pacto nuevo, iba a ser en su sangre. Y eso lo vamos a ver aquí. Eso fue lo que él estaba haciendo, amados hermanos. Pero no muchos lo entendían. ¿Por qué? Porque tenían la mente puesta en otras cosas. Por eso es que el Padre, en el libro de Juan, capítulo 3, dice claramente que el Padre envió a su único Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de eso era lo que estaba hablando. Todo aquel que crea que Él es el Cordero Pascual, el Cordero de Pesa, que murió por nuestra transgresión, entonces ese es el que conoce la Torá, y ese sí va a reconocer la verdadera lo que le estaba diciendo. Pero muchos leen esto como que no, nada más es, bueno, si yo lo reconozco ya, no, hay algo mucho más profundo, que Él era el Cordero que tenía que venir. Y así no le sean mentiroso a quién, al Padre, porque el Padre dijo, llegará un momento que enviaré mi Cordero, llegará un momento que enviaré mi propia justicia. El libro de Isaías capítulo 59 dice claramente que el Padre miró a un lado y miró al otro y vio que nadie hacía lo bueno, nadie practicó la justicia, y eso lo irritó mucho, lo molestó mucho, y por eso decidió enviar a su brazo derecho a hacer justicia. ¿Su brazo derecho es quién? El Mashiach Yahshua, el Cordero de Pesa. Todo esto está enlazado, hermanos, al Mashiach. Entonces, el Maestro, cuando vino, antes de que fuera apresado, antes de morir, ¿qué fue lo que él hizo? Él se presentó y les predicó a las multitudes, ¿o no les predicó? Él lo que le estaba haciendo era lo mismo que escuchó desde el principio. Les voy a enseñar la Torá, pero el verdadero entendimiento de la Torá. Por eso en el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, cuando el Maestro se presenta y comienza a enseñar, habla acerca del cumplimiento de la ley, habla acerca del homicidio, habla acerca del adulterio, habla acerca del divorcio, habla acerca de los juramentos, habla acerca de la ley del ojo por ojo y diente por diente, habla sobre el amor a los enemigos, habla del dar a los necesitados. Acuérdense que el Padre dijo que la religión sin mácula y sin mancha es atender a los huérfanos, atender al extranjero y ¿qué? Mirar por la viuda. Eso era lo que dijo. Entonces eso era lo que estaba enseñando el Maestro. Eso es la verdadera Torá, amados hermanos. El no transgredir los mandamientos, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que vino a enseñar el Maestro. Y mientras él enseñaba esto, ¿qué era lo que estaba pasando? Se estaba dando el tiempo para que él fuera entregado, para poder dar finalización a su labor como el Cordero sufriendo. Mientras todo eso él enseñaba a las multitudes. ¿Y qué les decía? No me sigan solamente por el pan que es perecedero. Síganme porque yo soy el pan de vida, dijo el Mashiach. Yo soy el pan y soy el vino. Esas dos cosas representan el nuevo pacto. Era lo que le estaba diciendo, pero nadie lo entendía. Y muchas veces tuvo que hablar en parábolas. En el libro de Mateo capítulo 5, 17, deja una sentencia clara. No piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Porque Él es ¿quién? El Cordero, amados hermanos. Él estaba hablando como Cordero. He venido a darle cumplimiento. Yo voy a pagar por toda la deuda que tenemos todos nosotros. El Maestro pagó y dio cumplimiento a todas las exigencias de la Torá, porque todos merecíamos la muerte. Así lo dice la palabra. Pero Él pagó por nosotros y quitó en su cuerpo, porque muchos dicen que fue en la cruz. No fue en la cruz fue algo que estuvo allí, fue en su propio cuerpo. Porque ¿a quién lastimaron? ¿A la cruz o al Mashiach? Fue al Mashiach. ¿A quién latigaron? ¿A quién escupieron? ¿A quién le arrancaron las barbas? Fue el Mashiach, ¿sí? Él pagó en su propio cuerpo, se hizo maldición por nosotros, siendo el Cordero sufriente, para podernos traer vida y vida en abundancia, amados hermanos. Eso es el Cordero de Pesa.
Y él dijo esta palabra: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, el mismo maestro que hoy está diciendo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si verdaderamente yo morí por ti, guarda mis mandamientos. Por eso les estaba enseñando: voy a morir por ti, guarda mis mandamientos. Voy a entregar mi vida por ustedes. Bueno, estoy hablando como si le estuviera hablando en aquel momento, ojo, porque yo también estoy involucrado en ese combo. Voy a morir por ti, le estaba diciendo: por ti, por ti, por ti, por el pecador, por la prostituta, por el borracho, por el asesino, por el profano, por todos voy a morir. Pero deben saber que les estoy enseñando la Torá para que cuando yo muera van a quitar toda esa condenación que había allí, pero ya no pueden seguir practicando el pecado. Porque si no, tendría que volver a bajar para volver a ser sacrificado, para volver a pagar por los mismos pecados nuevamente. Eso era lo que le estaba diciendo. Por eso la importancia de hacer la tevilá y reconocer que no podemos seguir viviendo practicando el pecado. Amados hermanos, llega otro momento cuando el rabí, en el capítulo Juan, capítulo 10, él viene y ahora sí dice cuál es su labor. Juan, capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mire lo que está diciendo. Yo conozco a mis ovejas porque ellas me obedecen. Es lo que está diciendo. Yo conozco a mis ovejas porque me obedecen, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Doy mi vida por las ovejas del cordero de Pesa. Allí está hablando el cordero de Pesa. Yo soy el cordero de Pesa que entrego mi vida por mis ovejas. Dice acá: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también ellas debo traerlas. ¿Quiénes? Nosotros, los que estábamos fuera del pacto, pero que él sabía que le íbamos a obedecer y le íbamos a escuchar. Y aquí dice claramente: debo traer a otras ovejas, ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ezequiel 37, la unión de las dos varas. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida. Escuchen, amados hermanos, aquí es lo que dijo el Padre, que Él vendría como un cordero sufriente. Aquí le estaba hablando como eso. Por eso entrego mi vida para volverla a recibirla. Nadie me la arrebata. Así que aquellos que dicen que fueron los judíos que lo mataron, mentiras. Él entregó su vida por nosotros, porque fue el mandamiento que recibió del Padre. Y si fuera el caso, fuimos todos nosotros, porque todos nosotros cometíamos pecado. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo la autoridad para volver a recibirla. Este fue el mandamiento que recibí ¿de quién? Del Padre. Ya, ese fue el mandamiento que he recibido de mi Padre, que debía morir. ¿Quién podía quitarle eso? Por eso es que el maestro, cuando estaba frente de quién, de Pedro, Pedro le dijo: no, maestro, ¿cómo tú vas a morir? ¿Cómo vas a entregarle? ¿Qué le dijo él? Apártate de mí, Satán. ¿Por qué? Porque estaba yendo en contra de la voluntad de quién, del Padre, porque él había recibido el mandamiento que era morir y volver a resucitar. El libro de Juan, capítulo 18, 28 al 40. Y aquí viene y se da el otro paso. Juan 18, 19. Perdón, ya va, espera un momento. Es que se me movió la hoja y yo empecé a hablar por mí. Y me comí un poco de versículo. Ajá, Juan 15, 9, perdón. Juan 15, 9 dice claramente: así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he permanecido en el Padre. ¿Sí? Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí,
amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que tengan en mí alegría y su alegría sea completa. Y este es el mandamiento que le doy, que se amen los unos a otros como yo los he amado a ustedes. Nadie, versículo 13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ahí se estaba presentando nuevamente como el cordero de pesa. Él iba a morir por nosotros. Ahora, amados hermanos, llega el momento señalado. Ya hemos hablado de el tiempo cuando el Padre lo señaló como algo que iba a venir. Luego el Maestro se presenta cumpliendo la profecía. Luego de que se presenta, viene, es bautizado por Juan el Bautista en aquel momento, ¿sí? Se presenta el Ruach HaKodesh y dice: este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Ahora sabemos que él es el que tenía que venir, ¿sí? Entonces comienza a enseñar la Torá, comienza a darles el entendimiento. Luego dice: yo voy a morir por ustedes, siendo el cordero de pesa descrito desde el principio. Y ahora estaba por acontecer lo que debía pasar, lo que él ya había profetizado. En aquel momento, en Juan 17, él comienza a orar por sí mismo, porque él sabía el tipo de muerte que iba a tener, ¿sí? Juan 17. Pero mira lo que dice acá, 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yahshua, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, de ser el cordero sufriente. Y también el mismo Mashiach dijo en el capítulo 3 del libro de Juan: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado también. Él te estaba diciendo cómo iba a morir. ¿Sí ven cómo todo se va cumpliendo? Juan 18. Cuando Yahshua terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que habían entrado con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaría, conocía aquel lugar porque muchas veces estaba allí con él, ¿sí? Pero todo esto, amados hermanos, cuando él lo fueron y lo buscaron, a él le dijeron en el versículo 9: esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, lo escrito en el libro, de que ninguno de los que me diste se perderá, porque si él estaba pagando, el propósito tenía que cumplirse. ¿Solamente se perdería quién? Judas. Luego pasa algo, amados hermanos, y quiero que ahora leamos algo en Lucas capítulo 22 para ya ir finalizando. Lucas capítulo 22, vienes y hace lo que muchos conocemos como la última cena. Lucas capítulo 22, antes de ser ¿qué? Arrestado. Se aproxima la fiesta de los panes sin levadura. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo? Pesa y panes sin levadura. ¿Qué iba a celebrar? Pesa. El mismo maestro. ¿Sí? Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Yahshua porque le temían al pueblo. Y dice en ese momento que cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía sacrificarse el cordero de pesa, Yahshua envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos pesa. Donde quieran. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó al entrar: ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa que el maestro pregunta dónde está la sala en la que voy a comer pesa con mis discípulos. Él les mostrará la parte alta, una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ahí el maestro ya le estaba diciendo. Ellos fueron y encontraron todo tal cual como el maestro lo había dicho. Cuando llegó la hora, Yahshua y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer pesa. El mismo maestro, sentado allí con ellos. Ustedes saben que hoy se está cumpliendo lo que se va a cumplir,
lo que se les había anunciado antes. He tenido mucho deseo de comer con ustedes el Pesa antes de padecer, pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento el reino de Yahweh. Amados hermanos, el maestro dijo esto y él está esperando reencontrarse con nosotros nuevamente para volver a comer a la fiesta. Eso es lo que él dijo. Pero debemos ser pacientes, todo se tiene que cumplir. El maestro, amados hermanos, diciéndole: he tenido muchísimos deseos, pero todavía no era el tiempo. Tenía que esperarme, quería presentarme delante de usted y decirle: este es el nuevo pacto, pero debía esperar el momento, porque él estaba ansioso por decirle, amados hermanos. Porque él lo está diciendo: he tenido muchísimos deseos, tengo muchas ganas de comer el Pesa con ustedes. Antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento el reino de Yahweh. Luego tomó la copa y dio gracias a Yahweh. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que venga el reino de Yahweh. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes, el cordero de Pesa. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que será derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Aún el mismo maestro comió con quien lo traicionaría. Entonces, ¿quién fue el que estableció la fiesta de Pesa? El Padre. ¿Para qué? Para mostrarnos algo. ¿Quién tenía que venir? Cuando el maestro se presenta, todavía nos dice: hay otra manera, otro tiempo en el cual vamos a hacer lo mismo nuevamente. ¿Cuántos quieren comer el Pesa con el Mashiach? Yo quiero comer el Pesa con el Mashiach. Amados hermanos, y ahora, para continuar con esto, vemos que el cordero de Pesa, indudablemente, ¿quién era? ¿O quién es? El Adón. Ya, hay muchos que dicen que él no es el cordero de Pesa. Hay muchos que aún no creen, ¿sí? Pero indudablemente, con todo lo que hemos leído hasta el día de hoy, por estas horas, por este tiempo, reconocemos que él es el cordero de Pesa, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente al libro de Éxodo y vamos a ver algunas características que debía tener el cordero y que se cumplirían en el Mashiach. Por ejemplo, el cordero en el libro de Éxodo dice claramente que tenía que ser un cordero sin defecto, ¿sí? Como está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 12, 5, versículo 12, capítulo 12, 5. Vamos a leer 3 versículos nada más y vamos a ver cómo se cumplió todo. Tenía que venir sin defecto, 12:5, y dice la palabra: el animal que se coja puede ser un cordero o un cabrito de un año sin defecto, es lo que está escrito, ¿sí? Vamos a ver cómo se cumple todo. Lo segundo que aparece es que la sangre debía estar en los dinteles, Éxodo 12:7. Tomarán luego un poco de sangre y untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de cada casa donde coman cordero, ¿cierto? Después dice: comerán ceñidos, vestidos, Éxodo 12:11. Y de manera apresurada con las sandalias puestas. Y dice la última parte, que no se le romperá ningún hueso al animal. Son 4 características que había dejado el Padre en el tiempo de Moisés y que se cumplirían a la perfección en el Maestro. Por eso vamos a leer lo primero, un cordero sin defecto. Vamos a ir al libro de Juan 18:19. Juan 18:19 dice claramente que Yahshua fue llevado ante ¿quién? Ante el sumo sacerdote.
quien sería el encargado de ¿qué? De inspeccionar al cordero. Mientras tanto, el Cohen Gadol interrogaba a Yahshua, se acercaba sus discípulos, acerca de sus discípulos, y sus enseñanzas, y el maestro le dice: yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Yahshua. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo eso, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada al Mashiach y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Y el maestro dijo: si he dicho algo malo, replicó Yahshua, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás y al sumo sacerdote. ¿Por qué él no le dijo: tú hiciste esto y esto y esto? Porque no hubo defecto en él. A él no le fue acusado de incumplimiento de la Torá porque él era la Torá. A él era acusado era por envidia, por eso era que querían matarlo, porque muchos le seguían. Y él señalaba el pecado y enseñaba en contra de las alajot rabínicas, las enseñanzas rabínicas. Porque ellos decían: no camines, no toques, no vuelas, no brinques, no saltes, no hagas aquello, no. ¿Entiendes? Y ellos hicieron de eso una ley. Por eso el Mashiach le dijo: ¿cómo es eso? ¿Dónde está escrito que antes de comer tienen que lavarse las manos? ¿Cómo está escrito de que en vez de un hijo darle alimento a sus padres, debe llevarlo primeramente ante el templo? ¿Dónde está escrito eso? Ustedes están invalidando el mandamiento del Padre por sus propios mandamientos. Y por eso era que querían matarlo, porque el maestro siempre iba a afrontar en contra de ellos. Claro, él es la Torah viviente. Entonces, cuando lo llevan ante el sumo sacerdote, él no encontró nada. Luego en el mismo capítulo, versículo 28, luego los yahudí llevaron a Yahshua a la casa de Caifás del palacio del gobernador romano. Como allá amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podían comer pesa. Toda esa verificación del cordero se estaba dando en el tiempo, desde el día 10 hasta el día 14, que sería sacrificado el cordero de pesa. Por eso está diciendo que estaba en ese tiempo cuando él lo estaban llevando de lugar en lugar para ver si en él había algo defectuoso. ¿Sí? Entonces, él mismo dice: ¿de qué interrogan a este hombre? Entonces le respondieron: si no fueron, se lo llevaron fue a Pilato, Y él le preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues lléveselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Le dijo Pilato: nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Objetaron los judíos. Entonces sucedió que para que se cumpliera lo que Yahshua había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir, Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Yahshua. Y él mismo lo interrogó, amados hermanos. El mismo Pilato interrogó a Yahshua y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Él nunca le dijo: ¿es verdad que se dice de ti que estás haciendo lo malo? No. Él simplemente le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces le dijo: ¿eso lo dices tú? Le respondió Yahshua: ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy yo judío? Replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Yahshua. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Con esto quiero decirle, amados hermanos, millares y millares tiene el Mashiach. Porque él dijo allí: tengo mis soldados a cargo, tengo mi ejército completo. Pero él tenía que morir. ¿Y qué fue lo que dijo Pilato? Yo no encuentro nada en este hombre que sea culpable. Con lo cual también hubo otra verificación por parte de Pilato donde no se halló defecto en él, dando cumplimiento a que el cordero debía ser un cordero sin mancha. ¿Sí ven? Entonces allí se cumplió. Incluso la esposa de quién? Del mismo Pilato tuvo un sueño, una revelación de noche y le dijo: este hombre es ¿qué? Inocente. La sangre en los dinteles de Éxodo capítulo 12:7. Vamos a ver lo que dice Juan 19:17-37.
Y aquí viene la crucifixión. Mire cómo él fue cumpliendo con todo. Él no se saltó un paso. Todo lo fue haciendo así, 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 hasta que llegó el momento de la crucifixión. Dice que Yahshua salió cargando su propia cruz o madero para los que pelean en redes sociales, hacia el lugar llamado la calavera, que en arameo se llama el Gólgota. Allí lo crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Yahshua en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz el letrero que estuviera escrito: Yahshua de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Yahshua estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Y le dijeron: no escribas, Rey de los judíos. Protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes. Él era el quien decía ser Rey de los judíos. Lo que escrito está, queda escrito. Con eso se estaba diciendo que él era el Cordero de Yahweh, porque ahí estaban las iniciales del nombre del Padre. Yod, Het, Bat, Hei. Era lo que estaba escrito allí. Por eso es que ellos, al verlo, ellos ardieron en cólera. Y en ese momento ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Pero todo se tenía que cumplir. Lo que escrito está, dijeron. Cuando los soldados crucificaron a Yahshua, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una túnica tejida en una sola pieza. Dice: no la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte a ver quién se queda con ella. Así hicieron los soldados. Se repartieron mi manto y sobre mi ropa echaron suerte, lo que estaba escrito. Yahshua junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, María Magdalena, todas las mujeres, como decía la hermana ahorita. Las que estaban allí eran puras mujeres. Cuando Yahshua ve a su madre a su lado y al discípulo a quien amaba, dijo su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: hijo, ahí tienes a tu madre. En aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Yahshua había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y acá, amados hermanos, para darle resumen a todo esto y poder continuar, el Mashiach Yahshua fue muerto y su sangre cayó completamente. Dice la palabra que él derramó toda su sangre por nosotros, de tal manera que lo que salió, que al final fue agua. ¿Ustedes alguna vez han tenido una herida? Cuando la herida comienza a sangrar y después de sangrar, ella bota como un líquido transparente. ¿Sí? Dice la misma palabra. ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Dice la palabra que el Mashiach derramó su sangre completa por nosotros. Y con eso se daría cumplimiento ¿a qué? A la sangre sobre los dinteles. Por eso la sangre del Mashiach Yahshua está sobre nosotros, siendo nuestro pesa de cordero, para que cuando venga el día del juicio pase por alto esa condenación. Comerán ceñidos. Ahí la representación de comerán ceñidos es que una vez que sepamos quién es el cordero de pesa y quién es, salgamos corriendo a creerle, salgamos corriendo a ponernos delante de su presencia. De una vez debemos estar listos para obedecer lo que él dijo. ¿Sí? Ese es el entendimiento que debemos tener nosotros. Y la última parte es que no se le rompió ningún hueso, como en efecto dice la misma palabra. En el mismo capítulo que estamos leyendo, versículo 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Se cumple a la perfección el cordero de pesa. Todo lo que estaba escrito en el libro de Éxodo se cumplió en el maestro. ¿Sí? Ahora, ya para finalizar, hay algo, bueno, hay 2 cositas todavía muy importantes. Les pido que me regalen un poquito más de tiempo. Había unas regulaciones. ¿Quiénes podían comer de pesa? ¿Todo el mundo podía comer de pesa? No. Ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 12 dice claramente que ningún extranjero podía comer de pesa. Lo que hablábamos ayer. Restricciones para pesa. El Adón dijo a Moisés: estas son las normas para pesa, ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayan sido comprados
con dinero, siempre y cuando lo hayan circuncidado. Hay dos elementos: tiene que ser comprado por dinero y tenía que ser circuncidado. Ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella, porque son simplemente trabajadores. Ellos estaban allí por un dinero y ya no les interesaba más nada. Dice, toda la comunidad de Israel debe celebrar Pesa. Y todo extranjero que quiera celebrar Pesa deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Entonces ahí lo dice claramente. Tiene que haber sido, si es esclavo, tenía que haber sido comprado por precio y por precio y ser circuncidado. Ningún extranjero podía celebrar Pesa. Y vamos a ver cómo se cumple todo en nosotros, ¿sí? ¿A través de quién? Del rabí. Vamos a leer lo que dice el libro de 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. 1 Corintios 6:20. La palabra nos comienza a decir que nosotros fuimos comprados por un precio. Por tanto, honren a Yahweh con nuestro cuerpo. ¿Cuál fue el precio que pagó el maestro? Sangre. Eso fue el precio que él pagó por nosotros. Lo mismo que estaba diciendo acá, ningún esclavo podrá participar de Pesa a menos que se haya comprado por un precio. Y él pagó el precio más caro que había, que era la sangre. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Mira lo que dice. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, es decir, la vida llena de pecado. ¿Una vida llena de qué? De transgresión. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre del Mashiach, como de un cordero sin mancha, por el cordero de Pesa, y sin defecto. Mira lo que dice: a quien Yahweh escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de nosotros. Ahí está completo, amado hermano. Fuimos circuncidados. Perdón, la palabra dice que ya tenemos una de las características, ¿cierto? Que fuimos comprados. Ahora, tenemos que ser circuncidados. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, 9 al 15. Colosenses 2, 9 al 15. Colosenses 2, 9 al 15. Toda la plenitud divina habita en forma corporal en Yahshua. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados. Escuchen lo que dice la palabra. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la practicó el mismo Yahshua. Las dos características se cumplieron nosotros. Fuimos comprados por precio de sangre y fuimos circuncidados, por lo cual podemos celebrar
Pesa, bendito sea el Eterno. Ahora dice, ningún extranjero puede comerla. Bueno, ahora nos falta cumplir con una. ¿Sí o no? Porque tenía que estar la característica. En la Torah todo se tiene que cumplir. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11. Y es un recordatorio. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, es decir, lo que nosotros que éramos gentiles antes, los que éramos llamados incircuncisos, por aquellos de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. ¿Sí? A nosotros los que están circuncidados físicamente por mano de hombre, nos llaman incircuncisos. ¿Sí? Bueno, a mí ya me lo han dicho cada rato. Pero aquí dice la palabra, ¿sí? Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados del Mashiach. ¿Por qué? Porque no podíamos recibir el Pesa, porque tenía que cumplirse que teníamos que ser circuncidados. Por eso estábamos separados del Mashiach. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Mira lo que dice la palabra. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos fuera de pacto y estábamos excluidos. Éramos extranjeros de la ciudadanía del pueblo de Israel. Y ajenos a los pactos y a la promesa. Sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, mira cómo la palabra dice, pero ahora, en Yahshua, ustedes que antes estaban lejos, Yahweh los ha acercado mediante la sangre del Cordero. Porque Yahshua es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Nuevamente Ezequiel 37. Derribó mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con su mandamiento. Pero ¿qué estaba anulando? No el mandamiento del Padre, sino la ley del pecado y sus mandamientos. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, Él hizo esto para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, para hacer la paz, para reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, es decir, a los que no estábamos circuncidados físicamente, y paz a los que sí estaban circuncidados físicamente, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por el mismo Espíritu, por el mismo Ruach. Por tanto, a mí me gusta siempre cuando dice por tanto, porque es un sello, es como quien dice, bueno, la conclusión es esta. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños, ni extranjeros. Ahí se está cumpliendo nosotros para poder guardar, para poder cumplir con la fiesta de Pesa. ¿Usted comió Pesa el año pasado, hermano? ¿Sí? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Yahweh. Bendito sea el Padre. Ahí se cumplió también. Todo lo hizo el Mashiach. Pero Él nos dice a nosotros, hagan conforme como lo dice la palabra. El libro de 1 Corintios 1:30. Mira lo que dice, lo que es el maestro. Pero gracias al Mashiach, ustedes están unidos. Gracias al Padre, ustedes estamos unidos al Mashiach, a quien el mismo Padre ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación. El justo pagó por nosotros. ¿Se acuerdan que el Padre había dicho que miró a un lado, miró al otro y no encontró justicia alguna? Y por eso envió su propia justicia. Bueno, ahí está. Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Él lo es todo, ¿no, hermano? Él hace las tres cosas en nosotros. Nos justifica, nos santifica y nos da redención. Entonces la gente muy campante ahorita dice que el Mashiach simplemente fue alguien que vino y ya. La palabra dice todo lo contrario. Y viene el nuevo pacto. ¿Cuántos conocen el nuevo pacto que hizo el maestro? ¿Qué dijo? Vamos a leer lo que dice el libro de Hebreos. Leemos el capítulo 8 de Hebreos, leemos cómo se debe celebrar la fiesta de Pesa ahorita actualmente. Y finalizamos, ¿no, hermano?
Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto central o principal de lo que venimos diciendo es que tenemos ahora a un Cohen Gadol, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo levantado por el Adón y no por un ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que también tenga algo que ofrecer. Acuérdense que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, antes de presentar el sacrificio por el pueblo, tenía que presentar algo por él también. Sí, pero era algo simbólico, era hasta que viniera el Mashiach, que era el cordero y el último sacrificio. Entonces dice la palabra, estos sacerdotes servían en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo, tal como le advirtió Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Yahshua ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto, el cual es el mediador, es superior al antiguo, pues que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si el primer pacto hubiese sido perfecto, no habría dado lugar para un segundo pacto. Pero Yahweh, reprochándole sus defectos, pero ¿a quién estaba reprochando los defectos? A nosotros, amados hermanos, porque nosotros no fuimos capaces de poner por obra la palabra. Dice ahora el nuevo pacto, y esto estaba escrito en el libro de Isaías: vienen días, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será el pacto que hice con sus antepasados, que se escribieron las tablas, los mandamientos en la tabla de piedra y quedaron allí. Dice, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles al pacto. El Padre siempre fue fiel, pero el pueblo de Israel siempre fue infiel. Y ahora dice el Adón, este es el pacto que después de aquel tiempo hago con la casa de Israel. Y ya sabemos que todos somos parte de Israel, porque lo acabamos de leer, que somos ciudadanos, ¿sí? Y estamos dentro del pacto. Dice la palabra, pondré mis leyes en su mente. ¿Qué fue lo que hizo el Mashiach cuando él muere? Deja el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es parte del pacto. Él nos deja esas leyes a nosotros escritas, a nosotros, para que nadie ni nadie tenga que enseñarnos. Aquí lo dice la misma palabra. Yo, dice, pero pondré mis leyes en su mente y le escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie dirá a su hermano, conoce el Adón, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. ¿Ya se cumplió ese pacto? Bendito sea el Padre. ¿En quién? En el Mashiach, amados hermanos. ¿Por qué celebramos Pesaj? Porque es recordando a nosotros mismos lo que dijo el Maestro, para que nunca se nos olvide de nuestra mente de que hay alguien que pagó por nosotros, y ese alguien se llama el Padre a través del Hijo Yahshua HaMashiach. Ahora, el libro de 1 de Corintios, voy a leer unos versículos nada más y ya con esto finalizamos, hermanos. Era necesario terminar aquí porque si lo dejábamos para la otra semana iba a quedar mucho tiempo entre medio. 1 de Corintios capítulo 7. Perdón, 11. Y ahora el mismo apóstol Pablo nos va a hablar de cómo se debe celebrar la fiesta de Pesaj. ¿Cómo se debe comer la fiesta de Pesaj? ¿Sí? Ahora con el entendimiento que ya tenemos. Por eso es importante hacer la fiesta, la enseñanza mucho antes de que sea la fiesta. 1 Corintios 11. ¿Por qué? Porque así todos tienen la posibilidad de meditar, de estudiar la palabra con más calma, para que cuando se dé esto sepan si deben comer o no comer el pan de Pesaj y la sangre del cordero. Dice la palabra. Esto es una exhortación que le estaba dando Pablo al pueblo de Corinto, pero nos queda a nosotros como una advertencia. Ojo, no es que nos lo esté diciendo a nosotros. Dice la palabra, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Hay un cierto, y a cierto punto lo creo, sin duda,
Tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quién cuenta con la aprobación de Yahweh. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Adón. Mira lo que hacían en la fiesta del Pesa. Ya cuando se están reuniendo, lo que hay es divisiones, peleas, ¿sí? Ya no se están reuniendo para celebrar el Pesa con el entendimiento que se les dio, sino es para ir y disfrutar como una fiesta, como si fuera cualquier cosa. Y eso era lo que le estaba diciendo. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Adón, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Mira lo que estaban haciendo en la fiesta de Pesa. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Yahweh y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? Claro que no. Yo recibí del Adón lo mismo que les transmití a ustedes, que el Adón Yahshua, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Así que lo que se hace en el Seder de Pesa, amados hermanos, no es cualquier cosa, es recordarnos que el Mashiach murió por nosotros. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez, ahora miren la importancia de por qué debemos celebrar Pesa. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Adón hasta que Él venga. Porque Él dijo: yo comeré con ustedes esta cena nuevamente cuando me reencuentre con ustedes. Y cada vez que nosotros celebramos Pesa y comemos de la cena, lo que estamos es proclamando su venida. Ven, estamos comiendo porque reconocimos que tú lo hiciste. Eso es el verdadero entendimiento de la fiesta de Pesa, no, hermano, no es cualquier cosa. Pero hay muchos que fuera de entendimiento, que no conocen la palabra, dicen: eso es solo para los judíos. Y vemos en la palabra de que el Padre dijo que todo pueblo extranjero que quisiera obedecer lo que Él dice y que quisiera poner por obra su palabra sería atendido como ¿quién? Como un nativo. Y la última obligación que nos da el Padre a nosotros es que todos debemos celebrar Pesa. Así está escrito en la palabra y yo lo enseño así. Todo el pueblo de Israel debe sentarse, reunirse a celebrar Pesa. Por lo tanto, y aquí viene la advertencia, cualquiera, y aquí por esto la gente no toma Pesa, ¿saben? Porque no saben entender esto. Porque reciben la enseñanza el mismo día y después no saben qué hacer. Por eso la gente duda en comer la cena de Pesa. Dice la palabra: por lo tanto, cualquiera que coma o beba el pan y la copa, es la copa del Adón, de manera indigna, será culpable de pecar en contra del cuerpo y la sangre del Mashiach. Cuando el predicador, el pastor, quien está hablando en ese momento, está dando esta enseñanza, él deja esto para lo último, cosa que me parece terrible, amados hermanos, y se lo digo con respeto a mis hermanos. Porque no podemos dejar, cuando la gente recibió toda la información acerca de Pesa, después decirle: el que coma la cena del Adón de manera indigna, comerá juicio para sí mismo. Porque todo el mundo dice: yo no la voy a comer. ¿Sí? Por eso hay que enseñar esto antes, para que pidamos perdón delante de la presencia del Padre, vayamos delante de su presencia y le digamos: Padre, yo no sabía lo que simboliza la fiesta de Pesa. Yo no sabía a tal grado lo que tú habías hecho por mí. Perdóname, Padre. Ten misericordia de mí. La palabra dice que el que no encubre su pecado, haya misericordia, dice la misma palabra. Por eso yo hoy te digo a ti, Padre Santo, que he cometido toda clase de pecado, aún en desconocimiento. Y aún mis pensamientos, mis acciones, aún en mis sueños peco en contra tuya. Pero por favor, no tengas en cuenta mis pecados. Quiero comer de ese pan de Pesa. Quiero ser como tú lo dijiste en la palabra. ¿Entiendes? Entonces, cuando ya la persona va ahora sí, antes de celebrar Pesa, va y va corriendo a su casa, se presenta delante del Padre y dice: Padre, mira, yo he hecho esto, déjame celebrar de Pesa. El Padre no les va a decir que no, amados hermanos. Porque eso es lo que Él quiere. Que reconozcamos a su Hijo. Que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos vida eterna. Pero hay muchos que al no enseñar esto, hacen que muchos no coman Pesa. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo, y es lo que les estoy diciendo. Antes de comer y beber la cena del Adón,
porque el que come sin discernir el cuerpo, come y bebe para sí mismo condenación. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgará. Miren lo que dice la palabra, esto nos enseña, amados hermanos. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Yo recuerdo la primera vez que yo tomé la cena de pesa, la tomé, no entendía lo que me estaban diciendo. Porque yo había recibido el estudio el mismo día, y el mismo día que partieron el pan dijeron, bueno, pasen a tomar la cena, pero deben discernir el cuerpo. Yo decía, ¿qué es esto? La tomo, no la tomo, pero yo te amo, Padre, yo quiero seguirte, yo quiero hacer como lo dice acá, yo la voy a tomar. Y la tomé yo, la tomó mi esposo y le di hasta a mi hijo. Y ese hombre me preguntó a mí, ¿por qué le diste a tu hijo? Y yo quedé ponchado, vamos hermanos. ¿Qué debía hacer si no me enseñaron? Yo quedé en ese día, yo me fui de ahí terrible, vamos hermanos. Porque pensé que había hecho algo terrible para mi propio hijo. Porque cuando yo leí que decía que era condenación para sí mismo, yo dije, he condenado a mi propio hijo. Pero después luego el Padre me enseñó y me dijo, no es así, hijo. Si ven la importancia de estos estudios, amados hermanos. Así que, amados hermanos, que el Padre eterno, Yahweh Elión, les guarde, les bendiga y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Gracias por escuchar la palabra, amados hermanos. Esta mañana, no tengo por qué decírselo, pero esta mañana me venía en lágrimas leyendo todo esto, todo el proceso, todo paso a paso lo que hizo el Maestro para poder traer ese sacrificio perfecto y ser el Cordero de Pesa. Pero déjeme decir, Él murió, pero ya resucitó. Él está vivo y dice la misma palabra que está a la diestra del Padre y que Él mismo habita en nosotros. El Ruach HaKodesh. Así, hermanos, que el Padre les guarde y les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana, que el Padre haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Ya saben, estamos próximos a celebrar la fiesta de Pesa en este lugar, amados hermanos, donde vamos a comer pan y vamos a tomar vino como representación de la cena del nuevo pacto para la gloria del Padre. Que el Padre les bendiga, perdón. El inicio de año, amados hermanos. ¿Y se está dando cuándo? Esta noche es el nuevo año para nosotros hebreos, amados hermanos. Así que es de grande bendición. Que el Padre les guarde, les bendiga. Y espero encontrarlos a todos en esa fiesta. Y no solamente en esta fiesta, sino cuando el Maestro nos llame. Estar reunidos todos en la misma mesa. Elizabeth, a su familia, a la hermana y a su familia, a nuestra amada hermana Erika, que está acá, que le ha pedido al Padre que le muestre la verdad. Se la viene mostrando, pero es cuestión de que ella diga sí. Ya te viene mostrando la verdad, te la viene mostrando, y le sigues diciendo al Padre que te siga mostrando más verdad. Ya la tienes allí, la tienes en tu boca. No podemos decir que el reino de los cielos está muy alto para decir quién lo hará descender, o que está debajo de las aguas para decir quién me lo va a sacar de allí. Lo tienes en la boca. Confiesa el Mashiach Yahshua, sigue su palabra y Él te va a bendecir y vas a poder celebrar de Pesa también. Bendito sea el Padre. Bueno, amados hermanos, nos despedimos. Que el Padre les bendiga. Shalom y bendiciones a los que se conectaron. Compartan para que esto sea de bendición para los demás. Shalom y bendiciones.